Hola iglesia, buenas noches, bienvenidos a esta noche especial, un día diferente donde vamos a estar compartiendo un cine, una película para toda la iglesia, para toda la familia, que tiene que ver un poquito con el evangelio, un poquito con las cosas de Dios, con la palabra. La película que vamos a estar compartiendo hoy se llama El Evangelio según San Juan. ¿De qué se trata? Es una película basada obviamente en Jesús, pero que está inspirada en el Evangelio de Juan, versículo por versículo. Van a ver en la película que las partes en las que Jesús habla, los discípulos hablan, están los actores, y si no va a haber una voz en off que va a estar narrando todo el Evangelio. Así que si nunca leíste el Evangelio por completo de Juan, esta es una oportunidad perfecta para poder conocerlo. Y si de repente ya lo leíste, qué bueno de poder entrar en la palabra y quizás profundizar en algunos detalles que quizás no viste. Así que te animamos a que puedas abrir tu corazón, que puedas disfrutar este espacio. Vamos a partir la película en dos partes porque dura un poquito más de 3 horas casi. Así que hoy vamos a estar más o menos viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 aproximadamente, la mitad del Evangelio de Juan. Y el viernes que viene vamos a continuar con la segunda parte. Así que ponete cómodo, disfruta la palabra de Dios, disfruta esta película y anhelamos de corazón que el Señor te hable. El Evangelio de San Juan se escribió 2 generaciones después de la crucifixión de Jesús el Mesías. Se desarrolla cuando el Imperio Romano controlaba Jerusalén. Aunque la crucifixión era el método de castigo preferido por los romanos, la ley judía no lo aprobaba. Jesús y sus primeros seguidores eran judíos. El Evangelio muestra que Jesús era un rabino que enseñó con autoridad y dio la interpretación correcta de las Escrituras. Esta película es una fiel representación de este Evangelio. El Evangelio según San Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él.
Este es aquel a quien me refería cuando dije, el que viene después de mí es más importante que yo, porque él existía mucho antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, quien es idéntico a Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio, diciendo: He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí. Rabí. que traducido quiere decir maestro. Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde.
Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías. que traducido quiere decir Cristo. Ven. Ven. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. Que quiere decir Pedro y significa roca. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, Vamos, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega. Hagan todo lo que Él les diga.
Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten esto de aquí! No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Tú lo levantarás en 3 días? En 46 años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo.
Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. ¿Cómo puede ser esto? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y reportamos lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo entonces creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Esto fue antes de que Juan había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación ritual. Rabí, ¿recuerdas aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán? ¿De quien diste testimonio? Ahora él está bautizando y todos van a él. Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, solo fui enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que lo está escuchando se alegra en gran manera al oír su voz, y por eso mi gozo se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya.
El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su palabra. El que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Por eso, Él tenía que pasar por Samaria. En Samaria llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da, y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Llama a tu marido y ven acá. No tengo un marido. Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ahora es. Cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y solamente por el poder del espíritu, la gente lo adorará en verdad. Yo sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos declarará todo. Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo:
Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la cosecha. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se alegre con el que cosecha. Pues bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado. Y ustedes han entrado en su labor. Muchos de los habitantes de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron: ¡Tu hijo está vivo! Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: Ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Sata, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: Dime, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: Es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla este día. El mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién es el hombre que te dijo que hicieras eso? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Mi Padre siempre ha trabajado. Y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía: En verdad les digo, el Hijo no hace nada solo. Solamente hace lo que ve hacer al Padre, y todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, aquel que escucha mis palabras y cree al que me envió, ya tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo que viene la hora, y es ahora, en este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque llegará la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, pero los que hicieron el mal,
resucitarán para ser condenados. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre, porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias,
los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y que se acercaba a la barca, y se asustaron. No tengan miedo. Soy yo. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. Pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En verdad les digo, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, no porque hayan visto señales. No trabajen por lo que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado.
¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. En verdad les digo, no fue Moisés que les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ya les dije que aunque me han visto, ustedes no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que es para que los resucite en el día final. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Este hombre, él es Jesús, el hijo de José, que conocemos. Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Y cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? ¡Dejen de murmurar entre sí! Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Y lo resucitaré en el día final. Los profetas dicen, todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha y aprende del Padre viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha descendido del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Puede este darnos a comer su carne? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre vive en mí. Y yo vivo en él. El Padre que vive me envió. Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el maná que los padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús cuando enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces?
Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Es por eso que les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Y ustedes? ¿También quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo, que viene de Dios. ¿No los escogí yo a ustedes? ¿Los 12? Pero uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los 12, lo iba a traicionar. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos allá lo querían matar. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces». Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes cualquier hora es buena. El mundo no los odia, pero a mí sí. Porque yo declaro que lo que hacen es malo. Vayan a la fiesta. Yo no subo a este festival. Porque todavía no es mi tiempo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno, y otros: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a las autoridades judías. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿cómo puede saber este de letras sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero quien busca la gloria del que lo envió, él es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Una sola obra hice, y todos se admiran. Moisés les ha dado la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes circuncidan en el día de reposo. Si para no violar la ley ustedes circuncidan aún en el sábado, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Solo por haber sanado a un hombre en sábado? No juzguen por la apariencia. Juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Mesías? Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es, pero nosotros sabemos de dónde es este. Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: Ustedes me conocen,
y saben de dónde soy. No he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo sí, porque yo procedo de él, y él me ha enviado. Procuraban pues prender a Jesús. Pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él. Cuando el Mesías venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Por un poco tiempo, estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes ya no podrán ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Él dice, ustedes me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no podrán ir. ¿Qué quiere decir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: Verdaderamente, este es el profeta. ¡Es el Mesías! ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea? La Escritura dice que el Mesías viene de la descendencia del rey David y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los principales sacerdotes y fariseos, que les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso han oído que alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta multitud que no conoce de la ley de Moisés. Así que maldita es. Nicodemo, que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Bien, ¿también eres de Galilea? Solo investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a él. Y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra.
Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Jesús habló a los fariseos otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida y no andará en oscuridad. Tú estás dando testimonio de ti mismo. Y eso no tiene validez. No. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, sé que es verdadero. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdad. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Ustedes no conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre también. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Yo me voy, y ustedes me buscarán. Y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Él dice que no podemos ir a donde él va. ¿Acaso estará pensando en matarse? Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados por no creer. ¿Y quién eres tú? ¿Qué les he dicho desde el principio? Tengo mucho que decir de ustedes y mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz. Y las cosas que oí de él es lo que digo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy quien digo que soy. Y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo solo las cosas que el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Si ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos.
¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Y ustedes hacen lo que oyen de su padre. Si verdaderamente son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Todo lo que yo he hecho es decirles la verdad de Dios y aún así quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que su padre. Nosotros tenemos un solo padre que es Dios y no somos hijos bastardos. Si Dios fuera su padre, también me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Simplemente no pueden oír mi palabra. Porque ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y como yo digo la verdad, ustedes nunca podrán creer en mí. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no pueden escuchar, porque no son de Dios. Tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y que tienes un demonio. Yo no tengo ningún demonio. Honro a mi padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. Pero hay alguien que sí la busca y él es el que juzga. En verdad les digo, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas. Y tú dices, si alguien hace caso de mi palabra, no morirá. Nuestro padre Abraham murió. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Y los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, porque sí lo conozco, guardo su palabra. Su padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día. Y él lo vio y se alegró. Aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. En verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. ¡Es un blasfemo! ¡Está diciendo mentiras! Entonces tomaron piedras para tirárselas. ¡Debemos matarlo! ¡Es un blasfemo! ¡Mátenlo! ¡Deben matarlo! ¡Es un blasfemo! Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Maestro, ¿por el pecado de quién se nació ciego? ¿Por su propio o el pecado de sus padres? No es por su propio pecado ni por el de sus padres. Está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Mientras es el día,
Tenemos que hacer el trabajo del que me envió. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Y le untó el barro en los ojos al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, pero se parece a él. Sí, soy yo. ¿Y cómo es que ahora puedes ver? El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui y en cuanto me lavé, pude ver. ¿Dónde está él? No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era el sábado, el día de reposo, en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Él puso barro sobre mis ojos y me lavé. Y ahora puedo ver. Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales como estas? Y había división entre ellos. Puesto que te abrió los ojos, ¿qué dices tú de él? Es un profeta. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntale a él. Ya es mayor de edad, él puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo que si alguien dijo que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego. Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si es un pecador, yo no lo sé. Solo sé una cosa. Yo era ciego. Y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Pero en cuanto a este, no sabemos siquiera de dónde salió. Pues en esto hay algo asombroso. Ustedes no sepan de dónde es, pero me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí oye al que teme a Dios y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien diera la vista a una persona nacida ciega. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Tú que naciste enteramente en pecados, ¿tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera de la sinagoga. Cuando Jesús oyó que lo habían echado fuera, lo encontró. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Dime quién es, Señor, para que yo crea en él. Pues tú lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Creo, Señor. Y se puso de rodillas delante de Jesús. Yo vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean. Y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado aún permanece. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ya han salido todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo: En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solamente por la paga y no es un pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce, yo conozco a mi padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas a mí. Yo doy mi vida por ellas. Él es un buen maestro. Tengo otras ovejas que me pertenecen, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y entonces oirán mi voz y serán un solo rebaño, con un solo pastor. El Padre me ama, porque yo estoy dando mi vida voluntariamente para tomarla de nuevo. A mí nadie me puede quitar la vida, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y también para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. ¡Él tiene un demonio! ¡Está loco! ¿Por qué le hacen caso? Un endemoniado no puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación.
Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dínoslo claramente si eres el Mesías. Ya se lo he dicho a ustedes y no me creen. Las obras que yo hago por mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de todos ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena obra que has hecho, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No está escrito en su ley que Dios dijo: ustedes son dioses. Sabemos que la Escritura es verdadera. Y si Dios llamó dioses a aquellas personas, ¿a quienes dirigió su mensaje? En cuanto a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿cómo pueden decir tú blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Entonces no me crean. Si yo no estoy haciendo las obras que hace mi Padre, pero sí lo estoy haciendo. Aunque ustedes no crean en mí, tan solo crean en las obras que yo hago, para que sepan y entiendan de una vez que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Esta María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Era su hermano Lázaro que estaba enfermo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Maestro, hace poco que los judíos de allá te querían apedrear. ¿Y vas allá otra vez? ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Si se ha dormido,
se pondrá bien. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Vamos a verlo. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus condiscípulos: Vamos todos con el Maestro para morir con él. Al llegar, Jesús halló que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Yo sé que resucitará en el día final. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí. Está preguntando por ti. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue hacia él. Jesús no había entrado en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolándole a María la siguieron al ver que se levantó deprisa y salió, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Ven y ve, Señor. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra. Ya huele mal, Señor. Hace 4 días que murió. ¿No te dije que verías la gloria de Dios si crees? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Gracias, Padre, por oírme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado.
Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un lienzo. Desátenlo y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Ellos, con los principales sacerdotes, convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así es. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, no podemos permitir que pase. Eso es imposible. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén para hacer la ritual de la purificación antes de la fiesta. Ellos buscaban a Jesús, y estando en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Porque los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Y terminamos con la noche de hoy de cine, dejamos hasta acá. La semana que viene vamos a seguir con la segunda parte. Hoy terminamos, como les dije, más o menos capítulo 11 del Evangelio. ¿Qué te pareció? Déjanos un comentario, déjanos tus opiniones. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Viste algo que de repente te llamó la atención? ¿Dios te habló algo que quizás ya conocías, pero ahora que lo viste en la película, el Señor como que te volvió a hablar, te lo refrescó? Compartirlo con nosotros. Anhelamos realmente que te haya sido de bendición y no te pierdas la próxima emisión a partir del viernes que viene a las 10 de la noche, también por este mismo canal de YouTube. Vamos a estar con la segunda parte. Vamos a ver qué pasó después de que Jesús resucita a Lázaro, todo lo que viene después del capítulo 11 hasta el capítulo 21, que es el capítulo final del Evangelio de Juan. Gracias por estar del otro lado, los bendecimos, iglesia, los amamos, seguimos orando por cada uno de ustedes y buena semana. Nos vemos en la próxima reunión. Los bendecimos. Chao.